Hola, en este video vamos a ver un poco lo que es el comando o el proceso para insertar información desde un formulario en C# en una base de datos, haciendo uso de Entity Framework. Anteriormente ya teníamos o ya habíamos creado lo que sería el Entity Framework, el modelo de la base de datos en nuestra aplicación, ya lo habíamos jalado, ¿ok? Recordemos que este modelo es una copia exacta de lo que sería nuestra base de datos y el cual vamos a poder utilizar en procesos para insertar, seleccionar, modificar, etcétera, a la base de datos desde la aplicación de Visual, ¿ok? El Entity Framework nos da la ventaja de que nos facilita el proceso, nos agiliza el proceso para que el programador o la persona que esté desarrollando la aplicación no tenga que hacer un proceso tan extenso como se hacía antes, ¿okay? En este caso tenemos el formulario. El formulario anteriormente ya cargaba la información, ya mostraba la información en su Data Grid View, pero no mostraba, bueno, sí mostraba información que tenía en la base de datos, pero hasta el momento no agregaba información nueva. En este video vamos a ver cómo por medio del botón agregar puedo agregar información a la base de datos y la cual vamos a poder ver en nuestro Data Grid View. En sí el proceso es muy sencillo, es muchísimo más fácil que sería como sería anteriormente. Anteriormente nosotros teníamos que crear una cadena de conexión, abrir esa conexión con nuestra base de datos e indicarle al programa que hiciera una consulta o ejecutara un comando. Teníamos que cargar ese comando se enviaba a la base de datos, devolvía información o ejecutar el comando, nos devolvía información o enviamos información. La cuestión era que había que abrir la conexión, enviar lo que se necesitaba, consultar lo que se necesitaba y luego cerrar el canal que se abrió, la conexión que se abrió para seguir trabajando, ¿ok? Entity Framework nos da la ventaja de que nosotros mucho de ese proceso nos lo evitamos porque el Entity Framework ya lo hace por debajo, ya lo ha hecho, ya a la hora que nosotros agregamos el modelo, él por debajo ya ha creado sus conexiones. Cada vez que insertamos, él automáticamente abre su conexión, envía su información y la vuelve a traer, etc. Nos da más agilidad porque recordemos que Entity Framework va a trabajar a semejanza de como estuviera en la base de datos. Entonces, el proceso va a ser muy sencillo. Lo primero que vamos a tener que hacer es, en el botón vamos a crear una función para que cuando le demos clic al botón, él ejecute lo que queremos que realice, ¿ok? Entonces, tenemos varias opciones. La primera opción es darle doble clic al botón y él automáticamente nos va a generar el código para nosotros desarrollar el código que ocupamos, o bien podemos venir, darle un clic, ir a las propiedades y seleccionar la que dice eventos. Entonces va a haber un evento que va a ser el clic, que cuando yo le dé clic a él y yo le doy doble clic acá, él me va a generar el código para que cuando yo le dé clic él realice lo que yo le indique en medio de las llaves, ¿ok? Voy a explicar nada más lo que sería insertar la información. Nosotros, antes de insertar información, deberíamos de validar la información. Ejemplo, que cuando yo le agregar, los campos no estén vacíos. Que, no sé, digamos, si tuviéramos aquí que solo permitiera leer números, entonces validar que solo tenga números, etcétera. Ese proceso se tiene que hacer a la hora que yo lo voy a agregar. Yo tengo que validar esa información para no provocar un error a la hora de insertar los datos en la base de datos y para que nuestro proceso sea más eficiente, ¿okay? Entonces, acá lo único que voy a explicar va a ser el de insertar la información, ¿okay? El de validar ya es un proceso diferente que debemos utilizar los if, etcétera, de técnicas que nos sirven para validar, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a decir es, o vamos a utilizar, va a ser un using. Este using es como, vamos a indicarle que lo que nosotros le escribamos aquí, que en este caso vamos a decirle que vamos a utilizar o vamos a usar el modelo en la base de datos, solamente lo utilice en donde yo le indique, ¿ok? No se puede hacer uso de él fuera del using, ¿ok? Entonces, yo tengo
voy a crear como decir, el modelo. Okay. Voy a crear, como decir, una variable que va a ser de control parqueo y se va a llamar db. Esta variable la debo inicializar. Entonces le voy a decir que sea igual a control parqueo entities, ok. Acá lo que le estoy diciendo es, creo una variable que sea de tipo control parqueo que se va a llamar db, o sea, esta variable va a tener esta estructura, ok. Cuando la inicializo le digo, ok, new control parqueo entities, ok. Entonces, que él va a crear o a agregar un nuevo modelo a esta variable. Entonces, lo que va a indicar es que yo más adelante voy a poder hacer uso de lo que esté en esa variable. Esa variable, como es a semejanza del modelo, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar el modelo en esa variable para poder insertar y consultar la información. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, recordemos que nosotros tenemos una tabla que se llama usuarios. Okay. Este formulario es para insertar usuarios. Entonces, recordemos que yo tengo una tabla que se llama usuarios. Este usuario tiene estos campos. Entonces, yo voy a venir aquí y voy a crear una variable que va a ser de ese tipo de tabla. O sea, yo voy a crear una variable que va a ser igual a esto. Va a ser igual a esta tabla. ¿Qué es esa variable? Que esa variable va a tener campos y esos campitos van a ser estos que están acá, ¿ok? Entonces, vea cómo lo vamos a utilizar. Yo voy a crear la variable, voy a decirle que la variable se llama se va a llamar usudatos. Ustedes colocan el nombre de la variable como a ustedes les guste, les convenga. Yo, por ejemplo, voy a utilizar nada más pues un diminutivo de usuario y de datos, los datos del usuario. Entonces, la variable es de tipo usuario y la voy a inicializar diciendo que es de tipo usuario. Ok, ahora vamos a hacer uso de esa variable. Recordemos que esa variable tiene campos y esos campos yo los puedo ver de la siguiente manera. Okay, coloco la variable y a la hora que yo le agrego un punto, él me indica cuáles son los campos o propiedades que tiene esa variable. Entonces, okay, ahora, ¿qué información ocupo yo para insertar a la base de datos? Si nosotros vamos a ver el modelo dice que tiene una llave primaria, que hay un nombre, un apellido, un usuario y una contraseña. Cuando nosotros creamos en la base de datos la tabla de usuarios, le indicamos al ID usuario que fuera un identity. Lo que quiere decir es que cada vez que nosotros insertamos información, él automáticamente va a colocarle el valor del ID usuario. Como es un tipo número y le indicamos que cada vez que le ingresáramos un número lo sumara en uno, entonces él va a ir a buscar cuál fue el último número o el número más alto que insertó. Dámosle que insertó la vez pasada el 2, entonces, ok, 2 más 1, 3. ¿Cuál sería el siguiente en poner? Entonces, le agrega el 3 más la información que nosotros le demos. Entonces, nosotros venimos acá y vamos a agregar información. ¿Qué información vamos a agregar? Bueno, nosotros ocupamos el nombre. Ahora, ok. En la variable usuario datos, en su propiedad nombre, yo le voy a guardar. ¿Qué le voy a guardar? Ok, lo que yo tenga en el formulario en el campo de texto donde se asigne el nombre. Entonces, yo acá le voy a poner txt nombre.text, ok, punto y coma. Siguiente, otro, ocupo agregar el apellido. Entonces, igual, ¿qué le guardo yo al apellido? Lo que yo tenga en ese campo de texto. Ese campo de texto se llama txt apellido.text. Siguiente, nos pide el usuario. Entonces, ¿qué le voy a agregar yo acá? Igual, le voy a agregar lo que escriba en el campo de texto usuario en su propiedad de texto. ¿Okay? Y por último, contraseña. No es recomendable, ¿verdad?, utilizar ñ ni cosas así para evitar problemas. Entonces, contraseña. Entonces,
igual le voy a asignar lo que está en el campo de texto de esa persona, digo de esa persona, de esa propiedad, en su propiedad texto. Ok, listo. Entonces ya aquí tenemos un tipo de dato, bueno, una variable que es de tipo usuario, y ese variable de tipo usuario tiene estos campos: nombre, apellido, usuario y contraseña, a los cuales yo le agrego información. Ok, ahora, ¿qué voy a hacer yo con esa información? Yo le voy a decir, ok, debe, recordemos que era una variable que tenía lo que tiene el modelo de nosotros, el entity, ¿ah? Entonces yo le digo, ok, debe punto usuario. Recordemos que él tiene una tabla que se llama usuarios. ¿Okay? Punto add, ¿okay? Agrégueme a esa tabla. ¿Qué me va a agregar él a esa tabla? Esta variable que yo creé. ¿Okay? Recuerden que esa variable tiene todos esos campitos. ¿Okay? Listo. Entonces, ¿por qué va a funcionar? ¿Por qué cuando yo le digo, ok, al modelo, a la tabla usuarios, agréguemele esta variable que yo creé? ¿Por qué lo va a agregar? Porque esta tabla del modelo tiene el mismo diseño que esta variable, tiene el mismo diseño. Entonces, cuando yo le agregue algo, como va a tener el mismo diseño, no va a tener problema de agregar una línea más abajo. ¿Ok? Y recordemos que el ID que tiene, como es identity, va a agregarse de forma automática. Entonces, acá le estoy agregando esto al modelo o a la que yo creé aquí arriba. Ahora, yo le voy a decir lo siguiente. Le voy a decir que el modelo que guarde los cambios de ese modelo. ¿En dónde va a ir a guardarlo? ¿Okay? Aquí va a ir a guardarlo a la base de datos. ¿Okay? Entonces, acá va a ir a guardar la base de datos. Este sería el proceso, un simple proceso para guardar la información desde un formulario en la base de datos. Yo ya tenía creado anteriormente una función que era para limpiar, que cuando, vamos a ir a verla, la función limpiar era que cuando se llamaba esa función, él viene y dice, ok, que todos los campos de texto que yo le indica acá, bueno, todos los objetos que yo le indica acá en su propiedad texto, que los ponga vacíos o ponga en blanco. Okay. Limpiar. Y tenía otra función que se llama consultar usuarios. Esta de consultar usuarios lo que hace es que va y selecciona lo que está en la base de datos de nuestra tabla usuarios y lo carga en el data grid view en su propiedad data source. Okay, o sea, lo va a cargar acá. Ok, entonces vamos a probar a ver si funciona, a ver si el codiguito que tenemos está bueno. Para probar nada más venimos acá, dice inicializar, iniciar. Nos va a iniciar, nos va a dar un error. Vean el error que es. Cuando nosotros creamos el control entities, lo que nos faltaría nada más es agregar los dos paréntesis y listo. ¿Okay? Ejecutamos. ¿Okay? Y él nos lleva a este formulario. ¿Okay? Entonces, yo ya tenía anteriormente ingresada información por medio del SQL. ¿Okay? Acá está ya la información, nos está mostrando la información. Cuando él inicializa este formulario, automáticamente llama a la función consultar usuarios, por eso muestra la información que está acá. Ahora, vamos a guardar información. Okay. Con estos datos de ejemplo. La contraseña aquí la estoy mostrando nada más con el fin de que vean que estoy escribiendo algo para después mostrarlo. Cuando ustedes utilizan contraseñas, lo recomendable es que se coloque un carácter para lo que es contraseña, o sea, para que lo oculte. Entonces, vamos a poner acá para que vean lo que está pasando. Okay. Yo lo voy a agregar y cuando yo lo voy a agregar, vea que automáticamente viene esta parte del código. Entonces, okay, aquí nos dice que va a crear el modelito.
acá va a crear una copia exacta de lo que sería la tabla. Y ahora vean, ok. Si yo vengo aquí al objeto, me va a decir cuáles partes tiene este objeto o cuáles propiedades tiene este objeto. Okay. Si yo le doy siguiente, vea que cada vez aquí empieza a guardar información. Si yo vengo a consultar el objeto, vea que el objeto ya empieza a tener información. Ya aquí tenemos el nombre. Hasta acá tenemos el apellido, el ejemplo, pero en el nombre y el usuario. Nos faltaría todavía agregarle la contraseña. Y ahora sí, acá ya aparecería lo que sería la contraseña. El ID de usuario, como les decía anteriormente, no se agrega porque la base de datos tiene ya configurado en esa propiedad, en ese campo, se tiene configurado como primary key y se tiene configurado como identity. ¿Okay? La propiedad identity, recordemos que lo que hace es que automáticamente le suma un valor al último dato que agregamos y él lo va colocando automáticamente. Entonces acá ya tenemos la información. Acá lo que va a llegar es al modelo que nosotros tenemos. Dentro del modelo hay una tabla que se llama usuarios, y a esa tabla usuarios le va a agregar la información que nosotros guardamos acá. Cuando aquí ya la está agregando, ya la tiene el modelo, y en el momento que yo le indique que al modelo y que guarde los cambios, él automáticamente va a ir a la base de datos y va a insertar la información en la base de datos y se va a volver. ¿Okay? Ya después de esto lo que va a hacer es ya limpiar y consultar la información. Y acá abajo ya podemos vemos que ya está agregado la información ejemplo. Espero que el video les haya sido mucha ayuda. El Entity Framework es un proceso muy bonito. Nos llega a cambiar cierta metodología, porque si empezamos a ver lo que era SQL y de un pronto a otro nos metemos a ver Entity Framework, como que hay un cambio un poco brusco, que al fin y al cabo los dos hacen lo mismo, pero de una forma diferente. Espero que les haya sido mucha ayuda este video. Muchas gracias.